La sinagoga había aprendido a ir siempre dando un paseo. De la mano del nono, durante casi todos los viernes de su infancia, repetían el mismo itinerario. El abuelo le preguntaba por el colegio, o hablaban de fútbol, del Barça, o jugaban a los ríos o las capitales de países. Uno decía uno, y después el otro. Llobregat y Ebro, Danubio y Colorado, o Madrid y Roma, Viena, Bucarest, Vilnius, así hasta que el primero de los dos no pudiese añadir un nombre más a la lista. Ese se perdía. Después, a temporadas, también había cubierto solo el paseo larguísimo desde la calle Floridablanca hasta la sinagoga de la calle Avenir y de regreso, aunque cuando lo concernió únicamente a él, nunca le duró mucho la voluntad del rezo. Le volvió una pizca tras el nacimiento de Lea y algo más tras el divorcio. Un par de viernes al mes, después de recogerla de casa de su madre, la cogía en brazos y luego ya tomaditos de la mano, y caminaban mientras ella le hablaba de lo que había aprendido en el cole y de sus amigas, del entrenamiento de fútbol y de las clases de flauta travesera, y a veces también jugaban, lo mismo a los ríos y las capitales que a la nueva variante de quien recordaba más nombres de Pokémon, Charmander y Squirtle y Chikorita y Jigglypuff. En alguna ocasión, P. Cohen se había preguntado si, fuese lo que fuese Dios, no lo encontraba más en aquellas caminatas, en la levísima presión que la mano menuda de Lea ejercía sobre la suya, que le hacía de nido, en la vibración de sus voces trenzándose en la conversación inocente que en el interior del templo. Sus dedos como una filacteria carnal alrededor de la manita frágil, abrazándola y constriñéndola, ambos verbos en un gesto, para cumplir el precepto. Los inculcarás a tus hijos y los atarás a tu mano como señal, para invocar el pacto, o era para tenerla cerca de él, que no se alejase, que no olvide que es mi hija, que viene de mí y yo voy hacia ella. Pues este es un fragmento que además hemos tenido la suerte de que nos lea David Aliaga, su autor de, a ver si lo pueden ver bien, La lengua herida. Hola David, querido, bienvenido a Radio Sefarad de nuevo. Buenas tardes, Raquel. Siempre es un gusto conversar contigo. Hablamos de Lea, de esa hija, pero no sé, nos lanzamos a explorar tu nuevo hijo literario, este, La lengua herida, que no sé si es una metáfora, que entiendo que es una metáfora, que te pido que nos expliques a Ujú. nosotros, a Radio Sefarad y a los oyentes. Sí, bueno, como dices, la lengua herida juega justamente con la polisemia de esta expresión o con la polisemia de la palabra lengua en un sentido literal y eso está casi al principio de la novela, entonces no estamos desvelándole mucho a los oyentes de Radio Sefarad. El protagonista recuerda un momento de su juventud en el que en un momento en el que está participando de una manifestación, hay una carga policial y con el jaleo, las corredizas, los golpes, él se muerde la lengua, se hace una herida en la lengua y tiene algo de iniciático ese momento porque aparece un personaje femenino que posteriormente la trama tendrá cierta importancia, que de alguna forma le ayuda a intentar sanar esa herida en la lengua, de la que luego él, durante muchos años después, 20 años más tarde, la novela hace ese salto en el tiempo, sigue notando la cicatriz, sigue de alguna forma notando esa herida y por supuesto, a nivel metafórico, tiene que ver con esa falibilidad de la lengua. Recuerdo que en algún otro momento, hablando contigo justamente, Raquel, habíamos estado conversando sobre Maimónides y la Guía de los Perplejos. Y de alguna forma esta novela o la concepción de la lengua de esta novela parte de ahí. A pesar de que es un libro de exégesis, la Guía de los Perplejos tiene algunos capítulos que son casi un tratado filológico de cómo la lengua puede utilizarse o cómo se relaciona con la divinidad, ¿no? Y ahí Maimónides insiste mucho en que la lengua, por el mero hecho de ser una creación del ser humano, acaba siendo siempre aproximada, ¿no? Aproximativa, pero nunca nos permite comunicar la experiencia de Dios. Entonces, un poco partiendo de esa idea, juego con esa idea de que el idioma, de que cualquier idioma, de hecho, en este caso el español, que es el que sirve para vertebrar el texto, aunque está salpicado de algunas otras lenguas que tienen que ver con el periplo de la familia judía del protagonista, cómo el idioma está herido, cómo el idioma no puede nunca llegar a expresar todo lo que el personaje querría, ¿no? Tiene algo de postergación kafkiana también la concepción del lenguaje en este Ujú. texto.
un texto con muchísimas capas, se imaginarán. Que quiero resaltar, David, lo afortunados que somos de que uno de los escritores jóvenes más interesantes del panorama español, bueno, pues nos hable de judaísmo, nos hable de memoria, de identidad, también en esta nueva novela, en la que el protagonista, Daniel P. Cohen, transita por la memoria, por la memoria personal, por la identidad. ¿Son esos los principales caminos por los que recorre Daniel? Sí, obviamente Daniel es un personaje que de alguna forma en esta novela está buscando dos cosas, que es construir su propia memoria, la personal, y en tanto que personal, ¿no? Cómo se relaciona eso también con la memoria familiar y si damos un paso más allá todavía con la memoria del pueblo judío, ¿no? Hay un intento de reconstruir ese triple relato del recuerdo y que también está, como bien lo has leído, Raquel, está relacionado también con la construcción de la identidad. Desde hace ya algunos años, yo creo que mis últimos tres libros tratan sobre todo sobre estos dos temas y constituyen una especie de búsqueda de cómo tanto la construcción de la memoria como la construcción de la identidad se relacionan con el lenguaje. Yo entiendo tanto la identidad como la memoria, ya sea colectiva o personal, a la manera de Judith Butler, ¿no? Como un discurso, como una respuesta que cada uno de nosotros proporciona o empieza a construir para explicarle al otro, ¿no? A ese que no es uno, quién es. Entonces, en esta novela, el personaje, dos de las cosas que hace es justamente indagar en cómo puede llegar a construir esa memoria personal y familiar y su propia identidad, asumiendo justamente lo que decía o parte de lo que te comentaba en la respuesta anterior, ¿no? Que el lenguaje es una herramienta imperfecta, que es una herramienta fallida, que tiene esa herida. Que por lo tanto nunca va a estar completa. Entonces, bueno, a mí particularmente como autor y como alguien que estudia literatura, que edita textos, ¿no? Que tiene esa relación diaria y tan intensa con el lenguaje, me fascina y me interesa mucho esta relación, ¿no? Si convenimos que la memoria y la identidad son discursos, son narraciones, son relatos, y los relatos se arman con el lenguaje que hemos asumido, pues eso, como mínimo desde Maimónides, que es una herramienta fallida. ¿Qué implicaciones tiene eso, ¿no? Que armemos nuestra memoria y la identidad con el lenguaje. ¿Qué implica? ¿De qué manera condiciona cómo nos percibimos y cómo recordamos? Ujú. Em, ¿Tienes algo en contra de los soportes materiales del recuerdo? Lo puede parecer, por lo que dice, lo que nos transmites en Ujú. la novela, pero como escritor Claro. no deberías, ¿no? Claro, esa es una de las grandes tensiones que atraviesa el libro. Yo creo que es la gran tensión que atraviesa esta novela, que tiene que ver con que, por una parte, poner algo por escrito, enunciarlo, convertirlo en discurso, implica siempre algunos sacrificios, ¿no? Como decimos, la experiencia nunca puede delimitarse. Siempre que la reproduzcamos en un discurso, ya sea un discurso escrito, pictórico, musical, siempre va a haber algo que se quede fuera, ¿no? Hay un momento del libro que escribo algo así como que la memoria siempre exige su diezmo de olvidos, ¿no? Cuando recordamos algo siempre se nos va a quedar una parte de lo que sucedió, o no va a ser una omisión, pero va a ser desde dónde recordamos, desde qué perspectiva. Entonces, por ahí hay esa forma de prevención casi o de alergia. Hay momentos en los que el protagonista casi que rechaza y se niega a esa pulsión de contarse el relato de su abuelo. Un poco, igual está bien comentar, ¿no? Que parte de la trama se vincula a partir de que este protagonista, P. Cohen, está tratando de escribir una novela gráfica sobre el exilio de su abuelo judío que en los años 30 tuvo que emigrar desde Trieste a causa del fascismo. Entonces él de alguna forma siente la pulsión de escribir y de dibujar esa novela gráfica, pero al mismo tiempo cada vez que se sienta a darle forma, siente que es una forma de traición por todo lo que deja, por el punto de vista que adopta, por ¿no? la subjetividad que implica también toda forma de relato. Pero por otra parte, ¿qué sucede si rechazamos de plano escribir, construir un archivo, armar un museo? ¿No? Entonces, es una tensión
que de alguna forma no está del todo resuelta. El protagonista todo el tiempo va dándose razones a favor y en contra, y eso me parece interesante, porque no es que tenga yo nada en contra, al contrario, entiendo que los lugares de memoria son esenciales, pero sí que es cierto, sobre todo en esta época, ¿no? En la que estamos viendo cómo el lenguaje sirve para manipular, para tergiversar, para abrir heridas también, ¿no? Cómo instituciones que tradicionalmente considerábamos vinculadas de alguna forma a la verdad, de pronto constituyen parte interesada de un discurso público, las fake news, ¿no? Es algo que está, es un término que está en boca de todos, ¿no? Entonces, cómo los lenguajes institucionalizados también pueden servir para mentir. Hay un momento en el que el protagonista está en el Museo de la Comunidad Judía de Trieste, está tratando de buscar algún dato, alguna información sobre su abuelo, y cuando no lo encuentra, claro, él sabe que su abuelo vivió en Trieste, que su familia judía por parte de ese abuelo materno viene de Trieste, pero no encuentra rastro de él y entonces empieza a preguntarse, ¿no? ¿Por qué? Y intenta cuestionar también, o intenta animarnos a cuestionar que incluso aquello que damos como por un relato totalmente factual, como puede ser un museo, tiene un autor y tiene una intención, ¿no? Hay un momento que piensa, bueno, si los nazis hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial y hubiesen construido museos, esos museos habrían tenido otro discurso y no hubiese sido cierto o no hubiese sido lo que yo doy por cierto, ¿no? Entonces, hay esa tensión con los discursos y de alguna forma intento todo el tiempo poner al lector en guardia contra cualquier discurso, incluso contra el propio libro, ¿no? Incluso contra esta lengua herida. Me gustaría que el lector mantuviese todo el tiempo o mientras dura la lectura una posición beligerante y de cuestionamiento del propio texto. Bueno, algo súper judío, ¿no? Claro, claro. De hecho, parte del interés que yo tenía en la exploración del lenguaje tiene que ver con eso. Seguramente los oyentes, esto con otros públicos tengo que explicarlo de otra forma, pero Ujú, entiendo que los oyentes de Radio Sefarad están familiarizados con el Talmud. Uno ve una página del Talmud y ya desde su propio aspecto uno ve que es un texto que está en discusión consigo mismo. Hay una multitud de voces que escriben desde diferentes tiempos, desde diferentes lugares que están debatiendo sobre algún asunto, ¿no? El texto se discute a sí mismo. Los judíos estudiamos el Talmud en parejas para evitar casi combatir una forma idolátrica de interpretación, ¿no? Si yo estudio solo el texto y no lo comento con nadie y no leo otras fuentes, corro el riesgo de convertir en un ídolo la lectura que yo haga de ese texto. Entonces, me parecía que era interesante incorporar eso a mi forma de escribir ficción literaria y he buscado que de alguna forma el texto se esté discutiendo a sí mismo. Por eso, y yo creo que eso lo has leído muy bien, ¿no? Cuando decías antes, Raquel, eso, que soy un escritor que está poniendo en cuestión los discursos mientras escribe un discurso, ¿no? Pues eso también tiene que ver con la forma que le he dado al texto, ¿no? Determinadas elecciones de palabras que a lo mejor no son muy naturales, justamente buscan que el lector se pregunte por qué de pronto este tipo está colocando aquí este adjetivo que parece que no cuadraría, ¿no? Y eso es una forma de romper el texto y hacer que el lector entre y lo ponga en cuestión y lo debata y lo discuta. ujú. Tengo muchos porqués con, con la lengua herida. ¿Por qué desaparece el nombre de Daniel? ¿Por qué no sabemos qué significa ese P punto antes del apellido Cohen? Que tampoco es casualidad que sea Cohen, claro. Ujú. Sí, bueno, yo les digo a mis alumnos, yo enseño escritura creativa y muchas veces le digo a mis alumnos, ¿no? Que un buen escritor tendría que tener un argumento, mejor o peor, para cada decisión, para cada palabra que hay en la novela y tanto más si se trata de algo tan importante como el nombre del protagonista, en este caso este Daniel P. Cohen. Y sí, por una parte esa P punto que se repite toda la novela, ¿no? En ningún momento sabemos a qué responde esa P. Obviamente corresponde con el apellido paterno. En este caso, el padre del personaje está desaparecido, no sabemos qué ha pasado con él. Hay algunos momentos en los que la madre y la abuela hacen alguna mención, pero tratan de taparlo enseguida. Entonces, de alguna forma, mencionar sin mencionar, ¿no? Hacerlo solo con la inicial, ese apellido paterno, buscaba generar en el lector la idea, ¿no? O volver presente esa ausencia. No era una forma de subrayar un elemento que no está, no es todo lo que tiene que ver con la herencia y con la figura del padre del protagonista. Y en el caso del nombre de Daniel, sí, se usa, de hecho el narrador lo utiliza solo una vez, en la primera frase de la novela, y luego
el personaje P. Cohen nunca se llama a sí mismo Daniel. Hay otros personajes que lo interpelan usando el nombre de pila, los amigos lo llaman Dani, el abuelo lo llama Danielico, hay un personaje italiano que lo llama Danilo en algún momento, pero él nunca se refiere a sí mismo como Daniel, él se piensa a sí mismo todo el tiempo como Cohen. De alguna forma eso lo que viene también a buscar es que el lector tenga presente todo el peso que tiene esa herencia familiar y esa herencia de lo judío en el protagonista, ¿no? Que él muchas veces no se está pensando tanto en términos individuales, que sí, a veces lo hace, sino que se está pensando como, de alguna forma, como el último eslabón o el penúltimo, porque también está su hija, de toda esa herencia, de lo que implica el apellido Cohen, el periplo familiar, el periplo del pueblo judío. Entonces, sí, por ahí va un poco la construcción del nombre del protagonista. ¿Encuentra un instante de paz? Bueno, Hacemos referencia, tenemos que explicar, no ser tan crípticos. claro, claro. Hacemos referencia a la dedicatoria que, bueno, perdón, Mm, a la cita que traes de Franz Kafka, que ujú, voy a leer rápidamente, si me lo permiten. Tal vez el mundo visible no sea otra cosa más que la racionalización de un hombre que desea encontrar un instante de paz. Lo encuentra claro, Daniel y lo encontraremos nosotros en La lengua herida. claro. Y yo creo que lo encontramos todos, justamente porque, ah, a pesar de lo que estoy proponiendo con el libro, normalmente utilizamos el lenguaje de una forma pragmática y utilitaria. ¿Qué nos aporta el lenguaje? ¿Qué nos aporta contra relatos? Nos aporta orden, nos aporta la posibilidad de comprender. Establecemos con el lenguaje, establecemos un orden, establecemos una relación de causa y consecuencia, le damos un contorno a aquello que tal vez no lo tiene, tanto para tomar de alguna forma como fotografías fijas que nos permitan acomodarnos, entender las cosas, ¿no? Que la vida no sea pura experiencia, sino que haya momentos de orden y de comprensión. Esa cita de Kafka la coloqué al principio de la novela justamente porque de alguna forma captura la esencia de la comprensión del lenguaje que yo trato de plantear en la lengua herida, ¿no? El lenguaje es lo que nos permite esos instantes de paz, pero al mismo tiempo, cuando lo exploramos, lo que hace es lanzarnos de nuevo a la vorágine, ¿no? Entonces, el mundo que vemos, ¿no? El mundo material, en el fondo es eso, tiene algo de ilusorio, ¿no? Porque la vida luego nunca es lo material. Y vuelvo de nuevo a lo divino, lo religioso no tiene tanto peso para el protagonista, pero sí tiene mucho peso en la concepción del lenguaje de esta novela, ¿no? A Dios, como decía, ¿no? La guía de los perplejos, a Dios nunca podremos expresarlo de una forma precisa a través del lenguaje, porque su experiencia, ¿no? La experiencia de lo divino lo supera todo, pero a veces necesitamos explicarnos a través de un discurso esa experiencia intangible, esa experiencia inarrable. Entonces, tiene que ver con eso. Y claro, sí, el protagonista encuentra algunos momentos de paz, pero justamente la novela lo que nos cuenta son esos otros muchos momentos de estar en búsqueda, ¿no? De sentirse en un momento de zozobra. Encuentra paz y otras cosas, no se las podemos revelar, pero sí vamos a poder decirles, eso es una, que vas a estar, que estuviste presentando ya el libro con Mosaica, en Casa Ujú, Odret, si no me equivoco, sí. y vas a estar también en Madrid. Ujú. Háblanos un poquito de esa presentación para que se animen nuestros oyentes. Claro, sería estupendo. Según los oyentes de Radio Sefarad quieren acompañarnos, esto será el jueves 8 de mayo por la tarde. Hablo de memoria, pero yo creo que va a ser a las 7 de la tarde. Y si no, en redes sociales o en la web de la librería lo van a encontrar, en la librería Pérgamo. En Barcelona, como dices, ya lo presentamos. Al final es mi ciudad, entonces fue una cosa como más inmediata. Estuvimos presentándolo en la librería La Central y también en Wow. Casa Adret con los compañeros de Mosaica como una de las actividades de este pequeño Sefer de primavera que han estado organizando. Y entonces sí, en Madrid va a ser muy prontito, el jueves 8 de mayo en Pérgamo. Ujú. Bueno, hablamos a pocas horas de que se inaugure ese stand de la CIB con motivo de San Jordi, del Día del Libro, y es muy emocionante. Me imagino que como autor barcelonés, como autor catalán, español, que haya un stand de la comunidad que represente a una comunidad judía es muy importante, David.
A mí me parece importantísimo y más allá de que yo sea escritor o de que trabaje en el sector editorial desde hace muchos años, yo creo que como judíos y como judíos de Barcelona tenemos que estar súper agradecidos de esta iniciativa que han llevado a cabo entre la CIB, Mozaica y me consta que algunas otras La Federación de instituciones Comunidades judías Judías. claro. Ujú. Claro, me parece súper importante, además, con los tiempos que corren, ¿no? Que el antisemitismo está de alguna forma enturbiando la percepción que muchas personas tienen de nosotros, ¿no? Y está dificultando en algunos escenarios ser judío. Eh, Mi percepción y mi forma de verlo es que justamente la literatura o algunas expresiones literarias es de lo mejor que el pueblo judío le ha ofrecido a la humanidad, ¿no? Desde Stefan Zweig y Kafka, del que hemos estado hablando, a, no sé, Cynthia Ozick, Nicole Krauss, Philip Roth, todo eso es patrimonio de la humanidad, pero que viene y es ofrecido por el pueblo judío. Entonces, que la comunidad judía de Barcelona saque a la calle ese patrimonio, lo reivindique, se lo ofrezca a las personas que van a estar caminando mañana en Barcelona, que es un día festivo. A mí me gusta decir que Barcelona, de hecho, si cualquier oyente tiene la oportunidad de venir a Barcelona un Sant Jordi, va a ver que al menos ese 23 de abril es la ciudad más bonita del mundo. Se llena de libros y rosas, el ambiente es festivo, la gente está alegre. Entonces, me parece súper importante y vamos, como judío barcelonés, yo estoy súper agradecido de que esto vaya a ser así. Me parece muy importante, sí, sí, totalmente. Pues la lengua herida de David Aliaga se une a ese legado que compartimos con la humanidad, los judíos. Felicidades, David, y te esperamos Muchísimas aquí gracias. en Radio Sefarad cuando quieras. Nos vemos muy pronto, Raquel. Muchas gracias.